¿Cómo se siente presenciar el momento en que un líder que durante 25 años ha dado discursos sobre soberanía, descubre que su país es títere de otra nación? Esa noche en Caracas, Maduro pensó que podría silenciar a Milei con retórica antiimperialista. Pero cuando Milei comenzó a hablar, quedó expuesto quién es realmente el verdadero amo de Venezuela. El Palacio de Miraflores respiraba solemnidad esa noche de junio. La cumbre extraordinaria del ALBA había reunido a los líderes más importantes de la izquierda latinoamericana en el salón principal, con los retratos de Hugo Chávez y Simón Bolívar observando desde las paredes doradas, y las banderas rojas del socialismo del siglo XXI formando un semicírculo perfecto. Pero entre todas esas presencias históricas, dos figuras concentraban toda la atención. Nicolás Maduro, el heredero del chavismo y presidente de la última revolución socialista de América, y Javier Milei, el economista argentino que había llegado al poder prometiendo destruir todo vestigio de socialismo en el continente. Maduro ocupaba la presidencia de la sesión con esa gravedad ceremonial que caracteriza a los líderes del régimen venezolano. Su traje rojo característico, su bigote cuidadosamente recortado, y esa expresión que mezclaba orgullo revolucionario con autoridad moral indiscutible. Era más que un anfitrión, era el guardián viviente de la revolución bolivariana, el hombre encargado de preservar y transmitir el legado de una de las transformaciones políticas más controvertidas del siglo XXI. Del otro lado del salón, Javier Milei revisaba unos documentos con esa concentración meticulosa que había aprendido durante años de investigación académica. Su presencia contrastaba dramáticamente con la solemnidad socialista del ambiente. Cabello revuelto, gestos más naturales, una energía que parecía fuera de lugar en un recinto donde cada detalle había sido diseñado para evocar la grandeza histórica de la Revolución venezolana. La sesión había comenzado con los rituales habituales de estos encuentros: himnos revolucionarios, saludos fraternales, discursos sobre la hermandad antiimperialista. Cada líder exponía sus posiciones con la reverencia que exigía el lugar, pero todos sabían que la verdadera tensión vendría cuando se abordara el tema central: la resistencia socialista en América Latina y la amenaza que representaban los nuevos gobiernos de derecha. Maduro había preparado meticulosamente su intervención para ese momento. No era solo el anfitrión de la cumbre. Era el último representante auténtico de la tradición revolucionaria chavista, el hombre que había heredado la responsabilidad de demostrar al mundo que el socialismo bolivariano no solo había sobrevivido, sino que había mantenido su esencia antiimperialista durante más de 2 décadas. Esta era su oportunidad de oro para exhibir la resistencia venezolana, para contrastar el modelo socialista con el caos capitalista, para reafirmar la validez de un proyecto político que había desafiado al imperio estadounidense durante 25 años. Pero había algo que Maduro no había calculado completamente. Frente a él se sentaba alguien que no solo cuestionaba el socialismo desde una perspectiva teórica, sino que tenía acceso a datos específicos, estadísticas comparativas y cifras que podían transformar cualquier debate político en una confrontación técnica devastadora sobre quién realmente controlaba Venezuela. La señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando el moderador anunció que el siguiente tema de discusión sería la soberanía nacional en el siglo XXI. Era un territorio perfecto para Maduro, un espacio sagrado donde podía desplegar toda la artillería retórica de la revolución bolivariana, donde podía presentar 25 años de resistencia antiimperialista como evidencia irrefutable de la independencia venezolana. Compañeros presidentes, comenzó Maduro con esa cadencia solemne que había heredado de Chávez. Permítanme compartir con ustedes el testimonio vivo de lo que significa la verdadera soberanía nacional. Su voz llenó el salón con la autoridad de quien habla desde la experiencia histórica. Era evidente que se sentía en su elemento, rodeado por los símbolos de la revolución, hablando de independencia nacional ante una audiencia que respetaba la tradición chavista y conocía la narrativa heroica de la resistencia antiimperialista. Durante 25 años, la revolución bolivariana ha demostrado que es posible mantener la dignidad nacional frente a las presiones del imperio más poderoso de la historia. Continuó elevando gradualmente la voz.
Las palabras resonaban con la fuerza de la convicción ideológica. No eran solo conceptos políticos. Eran artículos de fe revolucionaria, verdades que habían sido repetidas, refinadas y santificadas durante décadas de discursos oficiales. Mientras otros gobiernos se arrodillaban ante Washington, mientras otros líderes vendían la soberanía de sus pueblos por migajas del capitalismo internacional, Venezuela mantuvo su dignidad, su independencia, su compromiso inquebrantable con los valores de la patria de Bolívar. Cada afirmación era presentada como un hecho incuestionable, respaldado por la autoridad moral de una revolución que había resistido bloqueos, sanciones y décadas de hostilidad imperialista. Por eso me duele, dijo Maduro, y su tono se volvió más personal, más emotivo, cuando veo que en nuestra América resurgen voces que quieren devolvernos a la genuflexión ante el imperio, que hablan de libertad mientras nos condenan a la esclavitud económica. No mencionó nombres, pero su mirada se dirigió inequívocamente hacia donde se sentaba Milei. Era un gesto cargado de significado histórico. El heredero de la revolución bolivariana confrontando al representante del capitalismo más radical de la región. 25 años, compañeros, insistió Maduro levantando la voz. 25 años de revolución ininterrumpida, de construcción socialista, de resistencia heroica contra el bloqueo criminal del imperio norteamericano. Era el clímax perfecto de la narrativa revolucionaria. Venezuela como David enfrentando al Goliat imperialista, Venezuela como faro de esperanza para los oprimidos del mundo, Venezuela como prueba viviente de que la soberanía nacional no era negociable. La respuesta de varios mandatarios fue la esperada. El presidente de Nicaragua asintió con vehemencia, el de Cuba murmuró palabras de aprobación. Incluso algunos líderes más moderados parecían impresionados por la fuerza retórica del discurso y la longevidad innegable del experimento venezolano. Pero Milei no reaccionó, permaneció inmóvil en su asiento, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando directamente a Maduro con una expresión que no revelaba ninguna emoción. No parecía intimidado por la solemnidad del lugar, ni conmovido por la pasión revolucionaria del discurso, simplemente observaba, como si estuviera esperando que el presidente venezolano terminara de construir el edificio retórico que él estaba preparado para demoler. El moderador, siguiendo el protocolo, preguntó si algún otro mandatario deseaba intervenir sobre el tema. Milei levantó la mano con calma, sin prisa, y cuando recibió la palabra, se puso de pie lentamente. Presidente Maduro, dijo con una voz que llegó clara a todos los rincones del salón, agradezco profundamente su exposición sobre la soberanía venezolana. Era un comienzo diplomático respetuoso que no presagiaba confrontación directa. Algunos asistentes se relajaron, esperando una respuesta protocolar que mantuviera la armonía ideológica del encuentro. Sin embargo, continuó Milei, y esa palabra cayó sobre el silencio como una piedra sobre cristal. Creo que es importante que cuando hablamos de soberanía nacional, seamos precisos sobre quién realmente toma las decisiones en cada país. Abrió la carpeta que había mantenido cerrada durante toda la sesión. Era un gesto simple, pero todos en el salón intuían que esa carpeta contenía información que podía cambiar completamente el rumbo de la conversación. Nicolás, dijo Milei usando el nombre de pila en lugar del protocolo formal. ¿Cuántos asesores cubanos hay actualmente en Venezuela? La pregunta cayó sobre el Palacio de Miraflores como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. Todos sabían que algo extraordinario acababa de comenzar, que las reglas diplomáticas se habían roto y que estaban por presenciar algo que ninguno había anticipado. Maduro sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 6 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica del debate. Ya no se trataba de retórica antiimperialista. Se trataba de hechos específicos, de realidades concretas, de quién realmente controlaba Venezuela. Porque verás, Nicolás, continuó Milei extrayendo el primer documento de su carpeta, ya que decidiste convertir esto en una discusión sobre soberanía nacional, creo que es importante que hablemos de soberanía real, no de discursos. Comenzó a leer con la precisión de un contador público. Asesores militares cubanos en Venezuela, 2024, aproximadamente 15,000. Médicos cubanos, 8,500. Técnicos en telecomunicaciones, 1,200.
Funcionarios de inteligencia, cifra clasificada, pero estimada en 2,000. Los números cayeron sobre el salón como bombas silenciosas. No eran opiniones ni interpretaciones. Eran estadísticas que evidenciaban una presencia extranjera masiva en todos los sectores estratégicos del Estado venezolano. Pero eso no es lo más interesante, continuó Milei extrayendo otro documento. Lo más interesante es el nivel de integración. El sistema de inteligencia venezolano, dirigido por asesores cubanos. El sistema de comunicaciones estratégicas, controlado por técnicos cubanos. El adiestramiento militar, supervisado por oficiales cubanos. Cada revelación era un martillazo contra la narrativa de soberanía que Maduro había construido minutos antes. Los datos demostraban que Venezuela no era un país independiente, sino un satélite cubano en todos los aspectos críticos del poder estatal. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto, Nicolás?, preguntó Milei cerrando el primer documento y tomando otro. Que mientras tú das discursos sobre independencia nacional, tu país está más controlado por una potencia extranjera que cualquier colonia del siglo XIX. Maduro ya no podía mantener su compostura ceremonial. Su rostro había perdido color y sus manos se apretaron sobre la mesa. Ya no era el orgulloso heredero de la revolución bolivariana. Era un político confrontado con verdades sobre su país que no tenía cómo explicar. Pero hablemos también de los números económicos, continuó Milei desplegando un nuevo documento. Petróleo venezolano exportado a Cuba, 55,000 barriles diarios, vendidos a precio subsidiado. Costo del subsidio, aproximadamente $400 millones anuales. El contraste era brutal. Mientras Maduro hablaba de resistencia al imperialismo, los datos mostraban que Venezuela subsidiaba masivamente a Cuba mientras su propia población sufría escasez. Deuda venezolana con Cuba por servicios médicos y técnicos, $18.7 mil millones, prosiguió Milei con la misma calma devastadora. Una deuda que Venezuela paga no con dinero, sino con petróleo, oro y control territorial. La estadística sobre la deuda fue como una puñalada en el corazón de toda la narrativa soberanista. El país que se presentaba como independiente estaba pagando tributo a Cuba como un vasallo medieval. Y la cereza del pastel, dijo Milei con una sonrisa que no tenía nada de amistosa, el acuerdo de cooperación militar Venezuela-Cuba que permite a oficiales cubanos tomar decisiones operativas sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿No es eso exactamente lo que criticabas como imperialismo? La pregunta flotó en el aire como una acusación que no admitía respuesta. Maduro había pasado décadas criticando la injerencia extranjera, pero su propio país estaba sometido a una injerencia más profunda que cualquier intervención estadounidense en la historia latinoamericana. Y hablemos de migración, continuó Milei sacando un documento adicional. Venezolanos que han huido del país, 7.7 millones de personas. Eso representa el 25% de la población que tenía Venezuela en 1999. Una de cada 4 personas prefirió abandonar el paraíso socialista que construiste. Los números de la migración fueron devastadores en su simplicidad. No había retórica que pudiera explicar por qué tantos ciudadanos de un supuesto paraíso socialista preferían arriesgar sus vidas antes que permanecer en él. Así que cuando hablas de soberanía, Nicolás, dijo Milei dirigiéndose directamente a Maduro, yo me pregunto, ¿soberanía de quién? ¿De los cubanos que controlan tu inteligencia? ¿De los asesores que dirigen tu ejército? ¿De los 7.7 millones de venezolanos que votaron con los pies y se fueron del país? Se dirigió hacia todo el salón, pero manteniendo contacto visual directo con Maduro. Señores presidentes, esta noche hemos escuchado una hermosa narrativa sobre 25 años de soberanía bolivariana, pero yo me pregunto, si esta soberanía es tan auténtica, ¿por qué necesita 15.000 asesores cubanos para mantenerse? Si este modelo es tan exitoso, ¿por qué se han ido 7.7 millones de venezolanos? Las preguntas flotaron en el aire como acusaciones que no admitían respuesta fácil. Maduro intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar que el modelo que había presentado como soberano era en realidad el más dependiente del continente? Porque verás, Nicolás, continuó Milei con una suavidad que resultaba más demoledora que cualquier grito,
La verdadera soberanía no se construye con discursos, sino con independencia real. Y Venezuela no es independiente, es un protectorado cubano financiado con petróleo. Se dirigió directamente a Maduro, que permanecía inmóvil en su lugar. 25 años de revolución no han producido soberanía, han producido la dependencia más humillante de la historia latinoamericana. Dependencia económica, dependencia militar, dependencia de inteligencia, dependencia en todos los aspectos que definen a un Estado soberano. El resto de la sesión transcurrió en una atmósfera fantasmal. Maduro intentó algunos comentarios sobre bloqueo imperialista y guerra económica, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos ecos de una autoridad que había perdido toda credibilidad. Los otros mandatarios evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico: el colapso público de una de las narrativas políticas más longevas del continente, demolida no por ideología contraria, sino por datos irrefutables. Durante los días siguientes, la confrontación tuvo repercusiones devastadoras para el régimen venezolano. Los clips del momento en que Milei comenzó a leer los números de asesores cubanos se volvieron virales inmediatamente, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Por primera vez en décadas, el chavismo se enfrentaba a una exposición pública de su dependencia que no podía censurar completamente. Los medios internacionales se hicieron eco inmediatamente. El fin del mito de la soberanía venezolana, titularon algunos. Cuando los datos expusieron 25 años de mentiras, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de testimonios de venezolanos en el exilio, agradeciendo que finalmente alguien hubiera expuesto la realidad de su país ante una audiencia internacional. Dentro de Venezuela, aunque la información fue censurada oficialmente, los fragmentos del enfrentamiento circularon clandestinamente a través de redes sociales y mensajería encriptada. Por primera vez en años, los venezolanos pudieron ver a su líder siendo confrontado públicamente con preguntas que ellos se hacían en privado pero nunca podían expresar. La oposición venezolana, que durante años había denunciado la dependencia cubana sin conseguir atención internacional significativa, vio finalmente validadas sus denuncias por alguien con la plataforma y la credibilidad suficiente para hacerlas llegar a toda América Latina. 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre el impacto de aquella confrontación en el futuro del socialismo latinoamericano, su respuesta fue simple pero definitiva: los regímenes que dependen de potencias extranjeras para mantenerse en el poder no son soberanos, son colonias. Esa noche, esa verdad se hizo evidente para todo el mundo. Un año después, el régimen de Maduro había intensificado su represión interna, precisamente porque la exposición de su dependencia había debilitado su legitimidad incluso entre sus propios partidarios. Los datos que Milei había revelado se habían convertido en munición política para todos los opositores al chavismo en el continente. El legado de aquella noche en Miraflores fue duradero y transformador. En las universidades latinoamericanas, los estudiantes de Relaciones Internacionales ya no podían estudiar la Revolución Bolivariana sin analizar también la dependencia cubana que Milei había documentado. En los debates políticos regionales, invocar a Venezuela como ejemplo de soberanía se había vuelto contraproducente. Así, en el Palacio de Miraflores de Caracas, bajo las miradas inmortales de Chávez y Bolívar, se demostró que ninguna narrativa política, por arraigada que esté, puede sobrevivir indefinidamente al contraste con la realidad. Esa noche, Nicolás Maduro aprendió la lección más dura de su carrera: que cuando hablas de soberanía, mientras dependes de otro país para mantenerte en el poder, tarde o temprano los números revelan quién es realmente el amo. Porque cuando los discursos de soberanía se encuentran con los datos de dependencia, siempre ganan los datos. Y cuando los de regímenes construyen su legitimidad sobre mentiras sobre su independencia, inevitablemente llega el momento en que la verdad sale a la luz. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre discursos soberanistas y soberanía real, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las mentiras de décadas se desmoronan en minutos de verdad, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre la dependencia disfrazada de soberanía.